Esto es una maravilla. Lo de estar en un festival a veces tiene ventajas que no te esperas. Como por ejemplo, llevarte un manuscrito. Así por las buenas. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Y un placer volver a acoger a Jorge López Novales en el Celsius. Tras estar aquí en 2021. En 2021. Presentándonos su primer libro de relatos. Que me he apuntado antes el título y ya se me ha ido la cabeza. Magos, caballeros, un poco de todo en una nave espacial. Era un libro de relatos en el que Jorge iba saltando de género en género, de extensión muy variada, y en el que veías a un autor que estaba empezando a dar sus primeros pasos como autor publicado, aunque llevara tiempo ya escribiendo, que estaba buscando un estilo propio que trataba de mantener una tensión narrativa y de desarrollar una serie de herramientas de trabajo y de publicación propias. A partir de ahí, en el mismo año, Jorge publicó una novela, pero lo que nos interesa hoy y de la que hablaremos en nada es de esta con el tan surgente título de 0 a 100 en 5 segundos. De todos modos, antes y aunque esto ya lo habíamos comentado en parte en tu primer paso por el festival, antes de empezar con la novela habías estado con los relatos y lo que me gustaría saber es si tenías ya esta idea en la cabeza y desde cuándo, porque es un proyecto bastante ambicioso. Sí, en 2010 empecé a darle vueltas a unas ideas que tenía en la cabeza, di forma a un relato que en ese momento no sabía hacia dónde iba a ir. Era un manuscrito de unas 30.000 palabras que no sabía cómo ir dirigiendo. Me llevó como 10 años saber un poco hasta dónde llevarlo, y los últimos años lo que estuve haciendo es adaptarlo un poco a cómo estaba escribiendo en este momento. De hecho, empiezas el libro con una referencia a ti mismo como escritor, con un fragmento que supongo sería parte de tus archivos, diciendo básicamente, ¿merece la pena? Sí, llega un momento en que escribes tanto que a lo mejor partiendo de cero lo harías mejor, porque realmente lo que estás haciendo es un camino en el que vas aprendiendo a escribir, y el producto final a lo mejor no acaba siendo así. Todo lo que se trabaje a mí me parece que está bien trabajado, y todo lo que sea ir puliendo y podando una historia al final acaba por ayudarla. Y el caso es que pasas de escribir una serie de relatos, escribir una novela, a plantarte toda una trilogía con 3 volúmenes de 400 y pico páginas, se supone, cada uno. ¿La tienes escrita entera? Tengo escrito el segundo libro con 300 y pico páginas y el esqueleto del tercer libro. Lo que pasa es que la cosa se está complicando demasiado porque nunca uso ningún tipo de referencia, lo escribo todo de cabeza. Por eso hay tantos apuntes en el libro que reciclo realmente para usarlos al final. Eso es parte de la gracia del libro, que te va permitiendo, es como una versión en DVD con los huevos de Pascua, te va permitiendo casi saber cómo va trabajando el escritor mientras lo está creando. Y sí, ya sé que eso suena raro, pero para averiguar lo que quiero decir tenéis que comprarlo, leerlo y verlo, porque forma parte de la historia. El caso es que la historia nos cuenta lo que ocurre en un Madrid que no es Madrid, en una península ibérica que no es la península ibérica, y en el que hay toda una serie de seres que viven en ciudades cubiertas por cúpulas, que disfrutan de un gran nivel de vida y que son inmortales, que han sido inoculados con nanotecnología y son inmortales, pero esa inmortalidad tiene un precio. Sí, realmente el título de 0 a 100 en 5 segundos viene a decir que durante mucho tiempo esa sociedad ha permanecido estática, y el libro lo que viene a describir un poco es el cambio brusco cuando todo se pone patas arriba, y el libro empieza con un ritmo muy pausado. Realmente, si lo ves, son muchas páginas describiendo personajes y luego todo se viene a deshacer. Esa sociedad falsa se viene abajo de un día para otro. Tienes un trabajo de world building, de creación de todo el mundo, a pesar de partir de una realidad que nos resulta familiar, bastante exhaustivo. Y de hecho las primeras páginas pueden hacerse un poco
no duras, pero la cantidad de información es realmente enorme. ¿Tomabas notas, lo preparabas todo y decidiste lanzarlo de golpe al lector para que una vez estuviera sentado pudiera empezar a seguir la historia? ¿O cómo fue el proceso? Sí, fui añadiendo como capas a esa introducción según fuera viendo, porque claro, lo que estaba haciendo era describir cientos siglos de historia de una sociedad y partiendo de la que hay ahora mismo, describiendo un poco los problemas que abocaron a la situación que estaban viviendo. Lo que pasa es que muchas veces pensaba que me quedaba corto y entonces lo que hacía era retomar esas cosas con flashbacks para poder darle más densidad a la historia un poco. Me recuerda un poco precisamente en ese sentido a Fallout, a la serie de televisión que acaba de salir hace poco en Amazon Prime, que está basada en el videojuego, en el que la sociedad que describen tiene muchos elementos en común con la tuya. Hay un grupo de privilegiados que están totalmente al margen de la realidad, que no saben lo que ocurre y que prácticamente viven una situación de inmortalidad. Y quería preguntarte si hay alguna referencia o alguna conexión o cuáles son las principales influencias a la hora de crear la historia. Pues realmente sí. No os diría Fallout, pero lo de una situación de élites realmente se ha descrito en películas antiguas como era La fuga de Logan, por ejemplo, es lo primero que me viene a la cabeza, que describe una sociedad, bueno, pero esa sociedad era bastante inocente, esta sociedad es un poco más, bueno, viven sin remordimiento de dejar todo un poco atrás. Y en cuanto al estilo, ¿fue marcado lo de la decisión de ir haciendo estos interludios, estos añadidos, estos cambios de registro? ¿Lo tenías claro desde el principio o fue al desarrollar la historia? Dependía, porque a veces decía, me apetece escribir un poco sobre una determinada época, de un determinado personaje, cambiar un poco la temática o cómo va a acabar la historia. Realmente no tenía muy claro cómo iba a acabar la historia, pero al final conseguí enlazar todas las cosas y llevar a un segundo libro, que ya hablaremos de ello. Sí, en el que estás todavía trabajando, pero vamos a ir paso a paso. A mí hay un elemento que me parece que es importante a la hora de considerar una historia y un libro, no solo como el relato que te están contando, sino como objeto en sí. Todo lo que tenía que ver con las cuestiones de edición, que lo habíamos hablado ya en el caso de superhéroes, guerreros, magos, viajan en naves espaciales, pero en este en concreto yo creo que la portada tiene una significación especial. Esa ilustración me gustaría que nos hablaras de ella. Sí, el dibujo es de mi hija Marina, de 10 años, y lo que quería era poner un poco de contraste con el interior del libro. O sea, una sociedad que no se corresponde en absoluto a la de la portada, una imagen inocente que contrastaba con la imagen que quería transmitir dentro del libro. Me ha asustado el pobre. Normal. Y por contra, en la contraportada usé una ilustración de una chica de León que se llama Alba, que me encontré en un cartel que anunciaba unas bandas, que buscaba un grupo, y decidí que ella hiciera la contraportada de una imagen, bueno, no voy a decir icónica, pero que transmite algo de uno de los personajes principales del libro. La principal característica es, en el caso de la novela, esta sociedad que no solo son privilegiados, sino que son privilegiados en cuanto al espacio, por el lugar que ocupan, por la situación en la que viven, por los privilegios físicos de los que disfrutan, pero también privilegiados en cuanto al tiempo, porque disponen de todo el que quieran. Es muy interesante ver cómo va cambiando la concepción de en qué consiste ser humano, en qué consiste ser persona, en qué consiste la identidad en función del tiempo que hayas podido ir viviendo y cómo es el tiempo el que marca tu experiencia y tu forma de vivir la identidad. Bueno, realmente las personas que viven en las cúpulas perdieron la humanidad en el momento en que accedieron a la tecnología de la inoculación. Pero también hay que pensar que esas personas dejaron de ser humanas en el momento en que decidieron dejar de lado a todas las personas que no podían acceder a eso y dejar un mundo arrasado a su paso. Es una reflexión aparte que es
la segunda parte de mi pregunta, sobre la contraposición entre la individualidad y la sociedad. El buscar el beneficio propio, el formar parte de un pequeño grupo de elegidos o el tratar de dar tus esfuerzos y tu conocimiento al beneficio de absolutamente todos los que te rodean. Sí, bueno, al final ha resultado que es una sociedad en la que no tiene nada que perder y que que va a desaparecer realmente, que no merece seguir existiendo como tal. Solo, bueno, quizá haya algunos que moralmente sí merezcan ser salvados, pero en realidad todos son malas personas, como quien dice. ¿Y cuáles son los planes? ¿Cómo pretendes continuar con la historia? Vale, todo va a girar en torno a 3 civilizaciones que existen en ese momento simultáneamente. Realmente los que viven al margen de todo son los que están en el planeta Tierra. Yo lo que quería escribir en el segundo libro era una space opera, para ponernos en situación. Y tercero, ir hacia otra cosa completamente tan alienígena como nosotros nos puede parecer una sociedad espacial. O sea, ir mucho más allá de lo que es. Si tenéis alguna pregunta, adelante. Si no, yo sigo aquí tratando de explorar, porque me parece que es todo una reflexión sobre distintas sociedades empujadas a distintas situaciones. Como dices, empiezas con uno, que es lo que nos describes aquí en la Tierra. Se intuye ya lo que puede venir con el Space Opera, pero me gustaría saber si realmente tienes el final claro de la trilogía y por dónde quieres llevar ese tercer libro. Pues el tercer libro quizá no. Va a tratar de recuperar ese mundo perdido que han dejado arrasado, que realmente tiene una importancia que ni ellos mismos sabían que tenía, de recuperar esa riqueza que no saben que está debajo suyo, más bien. Y eso sería el tercer libro, juntar todas las cosas un poco y encauzarlas hacia un final. ¿Por qué lo ambientas en España? Porque, bueno, que no es en realidad, porque empiezas el libro ya diciendo directamente, si lo llamara Madrid, os haríais una idea clara de lo que es, y en realidad es y no es, porque es lo que ocurre, o cómo verías tú Madrid con el paso de los siglos. Si la historia es buena, realmente el sitio, por muy exótico que sea, te va a dar igual. Normalmente alguien coge un sitio que no conoce para ahorrarse todo tipo de explicaciones, y queda muy bonito ambientar un libro en Estados Unidos o cualquier otro sitio. Pero si lo haces más cerca, pues puedes intentar detallarlo y además tienes que esforzarte un poco más, tienes un sobrecoste de credibilidad, de dar a todo lo que lo rodea un poco todo un peso para que el que lo lea se lo crea realmente que está pasando eso. Por eso la introducción es tan espesa, porque no acababa de ver yo que la gente viera en Madrid algo que pudiera cambiar todo lo que pudiera pasar. Es complicado hablar sin hacer spoilers. Sí. Y por eso a veces esto se queda ahí un poco flotando. Pero en cualquier caso, esa parte de ir incluyendo a partir de la realidad que conocemos, los elementos que pueden resultarle familiares al lector y luego esas notas, me tiene muy alucinado lo de las notas, lo del proceso, porque hay momentos en que parece que rompas la cuarta pared, por así decirlo, que rompas la suspensión de credibilidad del lector y le interpeles directamente como autor para que sepa lo que te está pasando mientras estás creando el libro. Sí, eso pretendía. Esas introducciones de cada capítulo pretendían un poco son reflexiones, pero son las reflexiones que podría tener alguien que estuviera inmerso en o en un futuro cercano o en un futuro lejano, dependiendo del año en que se desarrollara la historia. Si tenéis alguna pregunta. No hay preguntas. ¿Hay algo que nos quieras contar tú? Sí, con cada libro que me traigáis a la firma regalaré un manuscrito del libro. Sí, por si os queréis los originales, y si soy famoso y lo podéis vender a buen precio, pues... Yo ya tengo uno. Pues eso.
Pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A vosotros. Muchas gracias por animarte, por seguir embarcándote en proyectos, aunque sean tan ambiciosos como la trilogía de 1200 páginas. Esperamos con ganas y con toda la esperanza del mundo que pueda salir todo adelante. Ya sabéis que en el Celsius siempre agradecemos a nuestros autores su participación con un fuerte aplauso, pero sobre todo comprando sus libros, porque además estará Jorge ahí atrás firmándonos ahora. Y en nada, casi sin solución de continuidad, continuamos, que este es el Celsius de 2000, es el 24, ¿no? Sí. Un aplauso.